Aquella noche, los 4 sabios se reunieron una vez más alrededor del fuego. No era una noche especial, no había celebraciones ni grandes anuncios, solo el sonido del viento, el crepitar de la leña y recuerdos. Los otros sabios sabían que el que iba a hablar aquella noche no había aprendido su lección leyendo libros ni escuchando a otros. La había aprendido equivocándose, hablando demasiado y pagando el precio de hacerlo. Durante años había sido alguien que explicaba más de la cuenta, que compartía antes de tiempo, que confundía palabras con progreso. El sabio del silencio dio un paso al frente. Se sentó, admiró el fuego unos segundos y empezó a contar una historia. Cuando era joven, tenía una costumbre que entonces no veía como un problema. Hablaba demasiado de mis planes. Cada idea que se me ocurría, la contaba. Cada proyecto que empezaba a imaginar, lo explicaba con entusiasmo. Sentía una necesidad constante de compartir lo que quería hacer, como si al decirlo en voz alta se volviera más real. Recuerdo una vez muy concreta. Había estado meses trabajando en una idea. No era algo enorme, no iba a cambiar el mundo, pero para mí significaba mucho. Había pensado los pasos, había hecho números, incluso había renunciado a algunas cosas para poder intentarlo. Un día, lleno de ilusión, decidí contarlo. Primero a alguien cercano, luego a otra persona, después a alguien que apenas conocía, pero que parecía interesado. Hablé demasiado pronto, expliqué detalles que aún no estaban firmes. Abrí algo que todavía estaba frágil. Al principio me sentí bien. Hablar de ello me daba una falsa sensación de avance, como si ya hubiera recorrido parte del camino solo por contarlo. Pero poco a poco empezó a cambiar algo dentro de mí. Llegaron las opiniones, las dudas ajenas, las advertencias disfrazadas de consejos. Uno me dijo que no era buen momento, otro que ya había visto algo parecido fracasar, otro que quizás estaba siendo demasiado optimista. Sin darme cuenta, empecé a dudar de algo que antes tenía claro. Donde antes había ilusión, apareció ruido. Donde antes había enfoque, apareció confusión. Empecé a repensarlo todo, a justificarme incluso cuando nadie me lo pedía, a perder energía, intentando defender una idea que aún no estaba preparada para ser defendida. El proyecto nunca llegó a materializarse, no porque fuera malo, sino porque lo expuse antes de tiempo. Aquella vez sentí frustración, pero no entendí la lección. Solo pensé que había fallado, y seguí hablando. Lo curioso es que no fue la última vez que me pasó. Volví a repetir el mismo error más de una vez, con distintos planes, con distintas personas, pero siempre con el mismo resultado. Cada vez que algo nuevo aparecía en mi mente, sentía la necesidad de contarlo, como si al hacerlo me convenciera a mí mismo de que era real. Y cada vez, sin excepción, el ruido terminaba entrando antes que la acción, hasta que un día ocurrió algo diferente. Tenía otra idea, sencilla pero clara, y por primera vez no la conté, no porque fuera más listo, ni porque hubiera leído algo que me iluminara, sino porque estaba cansado de escuchar opiniones antes de tener respuestas, cansado de justificar decisiones que aún no estaban tomadas, cansado de dudar de mí mismo por palabras que nunca había pedido. Así que, casi sin darme cuenta, guardé silencio. Al principio fue incómodo, me costaba no hablar, me emocionaba pensar en lo que estaba construyendo, y tenía ganas de compartirlo, de explicarlo, de recibir esa aprobación momentánea que siempre había buscado. Más de una vez estuve a punto de romper el silencio, de contar el plan, de buscar validación, pero algo dentro de mí me pedía aguantar un poco más, y me contuve. Ese silencio me dio algo que nunca había tenido. Espacio para pensar sin interrupciones, espacio para avanzar sin explicaciones, espacio para equivocarme sin espectadores. Nadie opinaba. Nadie proyectaba sus miedos sobre mis decisiones. Nadie esperaba resultados antes de tiempo. Por primera vez, podía moverme a mi propio ritmo, sin sentirme observado. El proyecto avanzó. No rápido, no sin errores, no sin dudas internas, pero avanzó, y lo hizo en silencio. Cada pequeño paso se sentía más sólido, más real. Por primera vez sentí que estaba construyendo algo de verdad, no porque fuera perfecto, sino porque era mío, porque nadie lo había debilitado con opiniones prematuras. A partir de ahí empecé a observar a las personas con otros ojos. Noté algo que antes no veía. Los que más hablaban de lo que iban a hacer casi nunca lo hacían. Se quedaban en las palabras, en las promesas, en la emoción del relato. En cambio, los que menos decían solían avanzar en silencio,
sin necesidad de demostrar nada a nadie. Entonces lo entendí con claridad. Hablar demasiado pronto no fortalece las ideas. Las expone cuando aún no saben defenderse. Desde ese momento aprendí a proteger mis planes, a dejarlos crecer antes de mostrarlos, a no confundir palabras con progreso. Hoy sigo hablando, claro, pero elijo cuándo, elijo con quién y elijo para qué, porque hay cosas que no se construyen hablando de ellas, se construyen en silencio.